Mi nombre es Brian Andrés Ibáñez Sánchez, soy estudiante actualmente de la especialización en nutrición animal sostenible. El semestre pasado terminé mis materias como zootecnista en la universidad. En este momento me dispongo a hacer una exposición acerca de un artículo científico en el cual es relación suelo-planta-animal, tema de manejo sostenible para pastoreo, ¿sí? El artículo científico se llama Efecto de la aplicación de prácticas sostenibles en las características físicas, químicas y microbiológicas de los suelos degradados. Como su nombre lo dice, pues el artículo trata de pues, la problemática que hay en algún sector del país con una finca, el cual pues está prácticamente erosionada o tiene deficiencia en algunos elementos, el cual no deja eh, que su productividad sea la esperada para alimentación animal. ¿Sí? En cuanto a la introducción del tema, quiero decirles que pues es una pequeña introducción que dice que el efecto de aplicación de las prácticas sostenibles en las características físico-químicas y microbiológicas de los suelos degradados del Cesar, en esta exposición vamos a hablar de El Cesar, de una finca que está ubicada entre Valledupar y Bosconia en el kilómetro 18, que ha sufrido un deterioro en estos aspectos que afectando la capacidad de producción, generando pérdidas o poca producción a los campesinos de su región. Como solución a estos efectos negativos, se ha traído se ha debido a un mal manejo de los agricultores, porque pues igual manera para ser ganadero primero tenemos que ser agricultores, tenemos que saber sembrar la tierra para así mismo producir el alimento para nuestros animales. Y pues este artículo nos quiere decir o nos da una opción de cómo intentaron mejorar o cómo estudiaron para mejorar esta erosión en esta tierra. Ya que, como todos sabemos, en el Cesar, en el Magdalena Medio, ¿sí? Hay dificultades tanto en verano como en invierno. ¿Por qué? Porque en verano se seca mucho la tierra, se compacta por el mal manejo de qué, del pisoteo, de que el ganadero no tiene los recursos o no se prevé en épocas de invierno para, como le digo, para cultivar el alimento para nuestros ganaderos, ya sea para hacer silo del forraje o de las gramíneas que tengamos y para épocas de verano poder alimentar bien los animales y no forzar la tierra a un pastoreo intensivo de los animales, ¿sí? Porque cualquier retoñito que hay, el animal se lo va a querer comer, va a pisotear, va a compactar más la tierra y a la hora de época que llegue el invierno, las fuertes lluvias lo que va a hacer es encharcamiento, ¿sí? No va a tener filtración para el agua para que incorporar nuevamente los nutrientes, sino se va a producir es una erosión o una degradación del suelo. ¿Sí? El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de aplicación de prácticas sostenibles en la evaluación de las propiedades del suelo en áreas deterioradas del departamento del Cesar, como ya lo decía. Este artículo nos habla de que la finca toman 2 hectáreas de la finca para trabajarla, para hacerle pues un análisis primero que todo, un estudio de suelos físico, químico y microbiológico en el laboratorio para ver qué deficiencias primero que todo está presentando el suelo, para así empezar a trabajar en él. Hicieron pruebas de infiltración que se realizaron con anillos de infiltrómetros. De esta manera lo utilizaron y hicieron 4 veces, 4 repeticiones para tomar este muestreo. La porosidad se obtuvo a través de fórmula que comprende la densidad aparente y real. Para estimar la densidad real se tomó un promedio de densidad que denomina la zona, que esta zona, el promedio de la densidad es de 2,60 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? También se hicieron pruebas de materia orgánica a través de un método que se llama el de Walker-Black. El nitrógeno mediante la técnica de Kjeldahl y elementos menores por el método de extracción de Oslen modificado. ¿Sí? Todas estas pruebas se hicieron
por medio de o por parte de las características microbiológicas de una entidad que se denomina corpoica. Corpoica es muy conocida en zonas, por decirlo así, calientes o de tierra caliente más que todo. Siempre he escuchado que está corpoica, así como de pronto en zonas de alta montaña encontramos a Fedegan para la zona lechera. Con estos métodos, el artículo nos dice que pues nos da la indicación de cómo hacerlo, cómo puedo mirar qué porosidad, qué elementos le faltan al suelo, cómo puedo realizar un estudio exacto para determinar todo lo que quiero hacer. ¿Sí? Los materiales que ellos utilizaron fue la selección de sistema de labranza, con el cual la selección de sistema de labranza apropiada ser eso a partir del diagnóstico de propiedades del suelo. Entonces es algo que labraron para poder incorporar sus elementos. ¿Sí? El tratamientos experimentales. De las 12 dividieron, de las 12 tareas dividieron 6 y 6. 6 para trabajarlas con materia orgánica y 6 para trabajarla con abono químico, por decirlo así. Al igual, en ambas sembraron gramíneas y leguminosas para ver cuál iba a ser en cuál de los dos terrenos iba a desempeñar mejor. Entre esas está la leucocela, ¿sí? A una distancia de 1 metro fue sembrada, ¿sí? Para hacer esta evaluación o para hacer este análisis, ellos hacen como un presupuesto de cómo evaluarlo. Y para evaluar la respuesta del suelo ante un pisoteo animal, las 2 hectáreas, pues como les digo, ya se fueron divididas mitad y mitad, en los que se estableció un sistema rotacional de pastoreo con 8 terneros de levante de 130 kilos. Los pusieron a comer en esta tierra. ¿Sí? Eh, ¿Cuál era el tiempo en el que ellos podían durar en el pastoreo? De 6 a 4 días. ¿Y cuánto iba a ser el descanso de las praderas? De entre 44 días y 66 días. ¿Sí? Que es lo adecuado que descansar una pradera para que la planta se recupere y llegue a su maduración oportuna para el consumo animal. ¿Sí? No esté ni muy verde ni muy seca. Ellos nos dan unos resultados de discusión que nos muestran unas gráficas en las que nos dicen un análisis químico del suelo que está compuesto por materia seca, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, manganeso, zinc, cobre, hierro, oro, azufre, ¿sí? En el cual podemos verificar cuáles son las deficiencias del suelo, qué podemos hacer para mejorar esto. Lo mismo que un análisis físico del suelo y un análisis microbiano del suelo. En el análisis, al hacer el experimento o al hacer las pruebas, incorporando materia orgánica y materia inorgánica, o sea, abono químico, se pudieron ver los resultados, se pudo observar que en cuanto al análisis físico del suelo, ¿sí? Eh, empezamos con un pH neutro o con una base de elementos que ya tenía el suelo y los aumentamos y los mejoramos. Suplimos lo que hacía falta, que más que todo fue zinc, cobre, hierro, boro, azufre, ¿sí? Magnesio, manganeso, elementos menores que muchas veces las casas comerciales no tienen o sea, no tienen en el abono no tienen incorporado todos estos elementos. Por lo general, las casas lo que más les importa es vender nitrógeno, fósforo y potasio. Y en algunas ocasiones algunos llevan uno en elementos menores, un porcentaje muy mínimo. ¿Sí? Y cual pues, nosotros suplimos las tierras de nitrógeno, potasio y fósforo. ¿Nitrógeno para qué? Para que crezca el forraje o el tallo. Fósforo para que enraíce. Potasio para que en ocasiones, cuando es cultivo, llene el grano. ¿Sí? Todas estas cosas no hemos, o sea, no, o sea, el agricultor
piensa que abonar la tierra bien es comprar abono, el que den sin saber cuáles son sus necesidades eh, físico-químicas del suelo. Ellos al realizar estas pruebas se dieron cuenta que pues funcionó muy bien, el suelo se adaptó muy bien tanto con la materia orgánica como la química. La materia orgánica, ¿qué pasa? Que suele crecer, suele aumentar el sistema de bacterias, hongos o microorganismos que puedan producir enfermedades, pero en este caso no. En este caso aumentó, pero muy poco. Si, y es mucho mejor abonar con abono orgánico. ¿Por qué? Porque el abono orgánico, ¿de dónde proviene? Del suelo. Del suelo. El abono químico, pues es químico y pues sí, él va a nutrir el suelo en su momento, pero no, o sea, más adelante lo que va a ocasionar es una erosión. Sí se pueden hacer intervalos, no sé, de tal a tal fecha uno con abono orgánico y esta abonada con abono químico y nuevamente sigo abonando mi pradera con solo abono orgánico. En nuestra misma finca lo podemos producir si tenemos vacas, las heces de las vacas. Eh, con la comida podemos hacer compost, el compost es muy bueno. Si tenemos cerdos, si tenemos gallinas, con la gallinaza, la pollinaza, ¿sí? Hoy en día tenemos muchos factores para hacer, eh, producir nuestro campo y nuestra misma abono orgánico y mejorar nuestro suelo, ¿sí? En cuanto a las preguntas que nos implementan acá, la primera pregunta nos dice que eh, ¿qué mejoraría o le quitaría al artículo? A mi concepto el artículo no lo mejoraría ni le quitaría, le complementaría porque el artículo es muy bueno. Le comentaría aspectos como que hablara más del clima, ¿sí? El clima, el tipo de suelo, ¿sí? Profundizara más en ese tema porque pues de igual manera son aspectos muy importantes a la hora de cosechar, porque en un verano no vamos a poder sembrar o el abono no se nos va a poder incorporar al suelo de la misma manera que en invierno, ¿sí? Eh, a la segunda pregunta, ¿la metodología está de acuerdo con los resultados? Sí, pues lo que ellos nos exponen y nos hablan en todo el artículo, al final nos dan unos resultados que son válidos, porque es de gran importancia. Si nosotros incorporamos materiales orgánicos generando eh, potasio, nitrógeno, fósforo, azufre, elementos que suplen el suelo nos va a reaccionar muy bien y nos va a agradecer a futuro. En cuanto a la pregunta que dice que la discusión consigue explicar los resultados, sí, la discusión es buena. ¿Por qué? Porque ellos toman tres aspectos muy importantes que son físico-químicos, microbianos, ¿sí? Y biológicos. ¿Por qué? Ellos nos exponen cada tema. En cada tema podemos decir que está muy bien, que enfatizaron en lo químico, en lo físico, qué le hace falta al suelo, en lo químico, qué necesitó, y en lo bacteriano, porque es muy importante. Si nosotros vamos a abonar con abono orgánico, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a abonar con porquinasa, la porquinasa trae mucha bacteria y o sea, es muy buena para suplir el suelo, por ejemplo, para forrajes es muy buena, pero a su vez también trae mucha bacteria y trae enfermedades con sí, entonces debemos saberla controlar. En cuanto a las conclusiones que nos da el artículo, hay una conclusión que nos dice que la aplicación de prácticas sostenibles tendieron a mejorar las características físico-químicas del suelo, que aparece que lo que se apariencia en el descenso de la densidad aparece la mayor porosidad, el incremento de infiltración y los contenidos de materia orgánica y azufre sin que aumentaran los contenidos de sodio y sales. ¿Sí? Sí, claro. O sea, como venía diciendo, es muy bueno porque pues, se incorpora